Yo siempre digo que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento, de la fábula. Los que nosotros creemos y lo que nosotros esperamos de este Dios. Jesús a cada instante estaba invitando a los discípulos a creer, esperar en este Dios. Y cuando fallaban y cuando se llenaban de miedo y cuando perdían, ¿verdad? Todo por los problemas, todo lo que ellos creían o esperaban, Jesús les reprendía por su poca fe. Hombres de poca fe, le decía Jesús, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dejaron de creer? A todos les enseñaba también a mantenerse firme en las cosas que creían, a cómo caminar, no por vista, sino en lo que ellos estaban creyendo. Y les enseñaba que también que eso que ellos estaban creyendo iba a ser retado. Y quizás las cosas no venían a veces de repente, de pronto, que a veces tenían que esperar y en ese esperar iban a ser puesto en prueba y lo que estaban creyendo iba a ser retado, pero que se mantuvieran firmes en lo que estaban creyendo. Les enseñaba también que a pesar de las imposibilidades de los hombres, a pesar de que las cosas se veían perdidos, que no debían pues caminar de acuerdo a lo que veían, lo que escuchaban, lo que sentían o de acuerdo a las limitaciones de los hombres, a lo que ellos podían o no podían hacer, que era una dependencia completa de Dios. Y que a pesar de que no se podía hacer nada ya en esa situación, que no dejaran de creer, que no dejaran de esperar en el Señor. Historias como la de Lázaro, que su gran amigo había muerto, llevaba 4 días muerto. Su hermana creía que si Jesús hubiese llegado cuando le anunciaron que estaba enfermo, su hermano no hubiese muerto. Pero porque ya estaba muerto y llevaba 4 días muerto, ella no lo creía posible. Y le dice: no muevas la piedra, no lo hagas, Señor, porque lleva 4 días muerto. Y él se voltea hacia ella y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Parece que él le había hablado muchísimas veces de estas cosas, de cómo mantenerse firme en las cosas que estaban creyendo, a pesar de que nada ya se podía hacer, a pesar de que habían imposibilidades, a pesar de que todo se veía perdido, a que no soltaban su esperanza y que creyeran más cuando todo se veía perdido. No te he dicho que si crees, le dice a ella, pero creer en que si ya nada se podía hacer, mostrando de que la última palabra la tenía él. O como a Jairo, el sacerdote, que tenía una hija que estaba enferma, pero él creía que si él la acompañaba a su casa y lo tocaba con sus manos, ella iba a sanar de esta enfermedad, como había sanado a muchos con diferentes problemas y enfermedades. Pero nos dice la Biblia que mientras iban caminando, la niña muere. Y llegaron de su casa para decirle: ¿por qué molesta al maestro? Tu hija ha muerto. Jesús dice que se hizo el desentendido y se le acerca aquel hombre que acababa de escuchar la noticia de que su hija había muerto y le dice: no tengas miedo, creer solamente. Pero creer en qué, sin ya nada se podía hacer. Pero Jesús quería enseñarles. Quería enseñarles que la fe es capaz de alcanzar grandes cosas. Y que cuando todo se vea
sin remedio, sin solución, cuando todo se vea perdido, es cuando nuestra fe tiene que resaltar. Quizás, mi querido hermano, nosotros también estemos experimentando un desierto donde no se puede encontrar nada o hacer nada. Sin embargo, el Señor te dice, pues, no vayas a ningún lugar, no vayas solo cree, solo espera en Él. Sí. Es una invitación, ¿verdad? A ir donde el Señor, y eso es una de las enseñanzas de la Virgen María. Por ejemplo, aquella boda, cuando llegaron donde ella con el problema, el vino se había terminado y qué tragedia, qué vergüenza. Ahora, ¿qué se podía hacer? En el momento de ese desierto también, lo mejor de ellas resalta su fe. Y fue donde su hijo, creyendo de que su hijo podía solucionar ese problema. Mi querido hermano, tú y yo tenemos a Jesús en nuestras vidas. Y cuando nos lleguen esos problemas, y cuando nos lleguen esas circunstancias, y cuando todo se vea que estamos en un desierto donde ya nada se puede hacer, donde no podemos alcanzar nada, comprar nada, donde ahí nada puede ocurrir. Cuando todo se vea perdido, cuando los hombres muestren sus limitaciones, porque son hombres. Nunca debes sentirte mal cuando un hombre te dice, pues ya nada se puede hacer. No te enfades con ese abogado, no te enfades con ese médico, no te enfades con ese ser humano que te dice, yo no puedo hacer más aquí. Él está en todo su derecho a expresar sus limitaciones, porque Él no es Dios. Él no es Dios. Él no es omnipotente. Él no es omnisciente. Él no es omnipresente. O sea, no es todopoderoso. No lo sabe todo y tampoco puede estar en todas las cosas. Y Él está en todo su derecho de decirte, hasta aquí llego. Por eso es que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. La Biblia dice, maldito aquel que confía en hombres. ¿Y por qué te dice eso? Porque aquel que pone su confianza en hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Pero Jesús no las tiene. Dios no las tiene. María nos enseña a ir donde Él. Especialmente en esos momentos donde ya nada se puede hacer. Especialmente en esos momentos donde se requiere un milagro, como en ese caso. Sabes, yo no sé en qué desierto tú estás viviendo. Pero es el momento de depender en Dios. Y no hay necesidad de que te vayas a ningún lugar. Este es el momento de que creas y esperes en Dios. Así como María esperó en que su hijo hiciera en ese momento cuando nada se podía hacer. Yo quiero que tú esperes en Dios en este día.